Hola a todos, buenas noches, mi nombre es Darcy y hoy día les vengo a exponer sobre los factores bióticos y abióticos. Primero comenzar definiendo pues cada uno de ellos. Eh, ¿Qué son los factores bióticos? Los factores bióticos son todos los componentes vivos de un ecosistema. Aquí podemos encontrar a las plantas, los hongos, los animales, entre otros seres. En pocas palabras, todos estos están contemplados dentro de un reino de la vida y sus interacciones principales apuntan a la supervivencia y a la reproducción de cada especie. Dentro de este factor biótico podemos encontrar diferentes tipos de clasificaciones. Primero, los organismos productores o también llamados autótrofos. Estos son capaces de crear su propio alimento a partir de materia inorgánica y un tipo de fuente de energía. Aquí podemos encontrar a los organismos fotoautótrofos. Estos fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis, proceso en el cual sintetizan los azúcares a partir del dióxido de carbono y el agua, aprovechando principalmente pues la luz. Aquí podemos encontrar a las plantas. También tenemos a los organismos quimiautótrofos. Estos obtienen su energía a partir de reacciones químicas como son las exotérmicas y por medio de compuestos inorgánicos. Aquí podemos encontrar a las bacterias. También podemos encontrar a los organismos consumidores o también llamados heterótrofos. Estos son aquellos que necesitan de otros seres para poder sobrevivir, es decir, que ellos consumen materia orgánica. Podemos encontrar a los seres herbívoros. Estos se alimentan de organismos productores, es decir, de todo tipo de vegetación, como son las plantas, las algas, las raíces, las semillas, etcétera. Podemos encontrar aquí a las jirafas o hasta los conejos. Por otro lado, tenemos a los organismos carnívoros. Son seres que se alimentan de otros organismos consumidores. Es decir, se pueden comer un herbívoro hasta incluso una de su misma especie, que son los carnívoros. Aquí podemos encontrar a mamíferos, como lo son el león. Y por último, tenemos a los detrívoros, que estos se alimentan de materia orgánica muerta, como lo son cadáveres o incluso hasta heces. Aquí podemos encontrar a los moluscos, algunos protozoos y también a las lombrices. Por último, aquí también podemos encontrar a los organismos descomponedores. Estos son todos aquellos seres que abastecen su energía a partir de materia orgánica presente en los cadáveres y restos corporales. Estos llevan a cabo un tipo de proceso de reciclaje de la materia y de la energía de estos mismos cadáveres. Podemos encontrar aquí a las bacterias, los hongos o ciertos tipos de levadura. También por otro lado podemos encontrar diferentes tipos de interacciones dentro de estos factores bióticos, como lo son las interacciones dentro de la misma especie, que pueden ser interacciones de competencia, ya sea por alimento, espacio o recursos, o interacciones de cooperación para la protección de depredadores, orientarse en ciertos procesos migratorios o dividirse el trabajo como lo hacen las hormigas. Y por otro lado, también podemos encontrar relaciones entre diferentes especies, relaciones por competencia, por alimento, espacio y demás, relaciones prejuiciosas, que son relaciones por depredación, parasitismo, herbivorismo, entre otros, relación beneficiosa, que ambas partes terminan pues obteniendo un beneficio de dicho proceso, ya bien sea mutualismo o simbiosis, relaciones mixtas, que es donde una de las especies termina perjudiciada, otra adquiere un beneficio. Dicho todo lo anterior, podemos concluir así que la importancia de los factores bióticos es que son esenciales para el equilibrio, el funcionamiento del ecosistema, ya que estos permiten que se transfiera la energía y los nutrientes a diferentes tipos de poblaciones y la adaptación de cada una de las especies del entorno. Por último, como ejemplo, podemos poner a un lobo cuando caza un ciervo, las bacterias que descomponen la materia en el suelo y un hongo que crece dentro de una manera ya podrida. Por otro lado, vamos a hablar de los factores abióticos. Los factores abióticos son todos aquellos elementos físicos y químicos de la naturaleza que intervienen en la caracterización o evolución de ciertas especies en un ecosistema determinado. Dentro de su clasificación podemos encontrar, como le dije anteriormente, los factores físicos. Por ejemplo, la luz solar, que la principal fuente de energía del planeta pues es obviamente el sol.
Por otro lado tenemos a la temperatura, que los diferentes niveles de temperatura en cualquier medio, ya sea acuático, gaseoso o terrestre, intervienen directamente en el desarrollo de ciertas especies. La presión atmosférica, que ejerce una masa de gas atmosférica sobre los distintos elementos. Por otro lado tenemos el clima, que dependiendo de la región en la que se ubique el ecosistema, tiene mucha relevancia en los procesos que se desarrollen dentro de él. Y el relieve, que es una combinación de la altura y la temperatura, ya que a mayor o menor altura hay ciertos tipos de temperatura, por así decirlo. Luego tenemos los factores químicos, que son principalmente el pH, que es una propiedad que utilizamos para medir, ya bien sea en el agua o en el suelo, el nivel tanto de alcalinidad como de acidez que cada uno tiene. Y por último tenemos la química del agua, el aire o el suelo, que eso hace referencia a la cantidad o tipo de elementos que predominan en cada uno de ellos, que influyen directamente en el desarrollo del ecosistema o cómo se desarrollan los seres que en él habitan. Entonces podemos concluir así que los factores abióticos son cruciales para la vida en la Tierra, ya que establecen condiciones básicas para la existencia y el desarrollo de ciertos organismos. Estos factores incluyen elementos físicos o químicos. Y estos hacen un buen desarrollo de la productividad y dinámica de las diferentes poblaciones dentro del ecosistema. Y pues tenemos un buen ejemplo que puede hacer que la calidad o la cantidad de luz solar disponibles afecta la temperatura, lo que a su vez influye en la disponibilidad del agua, lo que termina afectando pues la distribución que se hace entre las plantas o los animales. Y por otro lado tenemos las preguntas problemas. La primera ya que tiene que ver con el impacto positivo y negativo que tuvo el COVID-19 sobre ciertos tipos de ecosistemas. Aquí podríamos decir que en los aspectos negativos ha afectado mucho el ecosistema acuático debido a dos cosas. Durante la pandemia se incrementaron los residuos y los desinfectantes. Por el lado de los residuos, a pesar del confinamiento durante la pandemia, hubo un gran uso de productos desechables como guantes, jeringas, tapabocas, entre otros elementos que terminaron en desagües o en lugares acuáticos que terminaron pues afectando dicho ecosistema. Por el otro lado de los desinfectantes, hubo un uso masivo de desinfectantes ya sea a base de cloro o alcohol para poder matar a las bacterias, pero ese tipo de elementos también terminó eh, dentro de ciertos lugares acuáticos que también pues terminó por afectar dicho sistema. Por otro lado, en los aspectos positivos que dejó el COVID, puedo recalcar dos. Primero, la calidad del aire, ya que debido a que estamos en cuarentena, se redujo significativamente el tránsito y por ende reducieron las emisiones de gases contaminantes al aire en general, lo que mejoró un poquito más cómo se percibía o cómo se respiraba. Por otro lado, y debido a todo, a muchos factores, sí se terminaron recuperando bastantes ecosistemas, ya que al disminuirse las actividades turísticas, muchos ecosistemas tuvieron la oportunidad de recuperarse. Por ejemplo, hay partes en el mundo donde habitan muchas tortugas y esos lugares terminaron siendo centros turísticos y se vio una reducción de esa fauna, pero al quedar en confinamiento, muchas volvieron a ese lugar, lo que hizo pues que obviamente el ecosistema como tal se recuperara. Y pues la otra pregunta era que, ¿qué impacto ambiental tuvo el sector salud durante el COVID-19? La Organización Mundial de la Salud dijo en algún momento que el aumento de residuos médicos durante ese tiempo fue totalmente desmedido y exagerado, y dice que durante la pandemia se estima que se generó 200 millones de toneladas adicionales de desechos médicos. Por ejemplo, plásticos de un solo uso como hisopos, tubos, guantes, gasas, jeringas contaminadas, tapabocas. Hubo como que mucho
mucha utilización de ese elemento y a su vez eso trajo como que una gestión inadecuada porque al haber tanto, pues las empresas de salud realmente no sabían qué hacer con eso y lastimosamente muchos de estos elementos terminaron nuevamente dentro de faunas marinas, lo que terminó afectando pues dicho ecosistema de cierta forma. Diciendo todo lo anterior, así podíamos concluir que el ecosistema es, todo depende de un punto de equilibrio. Todos los factores inmersos cumplen una función que a su vez hacen que la cadena funcione de manera correcta. Es importante cuidar que cada una de estas piezas cumpla su papel sin interrupciones para así conservar, pues obviamente, el ciclo de la vida. Eso fue todo y muchas gracias por su atención.